Tuanos. Se ha comentado, sobre todo en el gremio de los locutores, que donde mejor se habla es en el centro. Camagüey, Ciudad de Ávila, Santi Exacto. Espíritu. De hecho, ¿Estás de acuerdo con eso? Exacto. Bueno, eso es Sí, relativo también, eso es relativo. claro. De hecho, la capital de la locución es Ciego de Ávila, la capital histórica de la locución es Camagüey, pero Santi Espíritu está muy cerca Muy cerca, sí. de Ciego de Ávila y Camagüey. Pero creo que hay buenos locutores en todo el país, en definitiva. Solo hay que prepararse, hay que superarse constantemente y, digamos, son características que tenemos los que vivimos en el centro del país o los que nacimos en el centro del país. ¿Cómo Soy fue la niñez espirituano. de Pedro? Excelente, mi niñez fue excelente. ¿En la misma ciudad de En Santi la misma Espíritu? ciudad de Santi Espíritu, sí. Con dos padres maravillosos que me acompañan todavía y que son dos personas fabulosas. Usted tiene una niñez feliz. Sí, mi niñez fue muy feliz, en familia. Yo siempre he sido muy apegado a la familia y mi familia muy apegada a mí. Cuando salí de Santi Espíritu fue difícil, ¿sabes? Ya hace unos cuantos años. Eso no se entendió bien en un principio, pero luego comprendieron que era necesario. Claro. Había que buscar nuevos horizontes. ¿Y en qué momento de esa niñez, si fue en esa etapa, te diste cuenta que no sé, que quizás te llamaba la atención un micrófono? ¿Fue así? ¿Quizás te gustaba actuar, cantar? Esa inclinación por el arte que en definitiva pertenece a la locución. Desde niño. Desde niño. Desde niño. Yo, Era lo del matutino, que exacto, leía. exacto. Cuando estaba en la secundaria ya, en séptimo u octavo grado, se convocó en la Casa de Cultura un curso de animadores. Y desde ahí comencé. Y nunca más he dejado de ser lo que soy. Desde, tendría 10 u 11 años. Vino el preuniversitario y así fue. Luego llegué a la radio, siendo todavía un adolescente. Luego vinieron los cursos de la radio. Fui mezclando mi etapa en el pedagógico en Santi Espíritus con la radio. Y así fue. O sea, que siempre he estado cerca de la radio y de la locución. Estuviste también desde que era cerca un niño. del magisterio. Exacto. ¿Te llegaste a graduar? Sí, me gradué. ¿Y ejerciste cierto tiempo? Muy poco. Muy poco tiempo, muy poco tiempo. Ya estaban las motivaciones de la radio. ¿Cómo es esa primera vez en la radio, esa primera oportunidad? ¿Quién te la dio? ¿Fue un casting? ¿Te llamaron? Bueno, se dio la posibilidad, ya yo estaba muy cerca de la radio y se creó un programa para adolescentes, que ya mi voz no servía mucho para programas de adolescentes. Y empecé en un programa para adolescentes nombrado el Boogie Boogie en Santi Espíritu. Ha pasado ya mucho tiempo. Y yo recuerdo que solo decía la frase de inicio del programa. ¿Cómo decía? Era una frase de Rabindranath Tagore o una frase de determinado intelectual. Era distinta. Pero era, exacto, era lo que hacía en ese momento, en el principio, porque ya la voz no me acompañaba, ya mi voz era muy grave y no daba adolescente. Y así fue. La primera vez que estuve en la radio fue en vivo. Imagínate cuán difícil fue, pero era la premier de aquel programa y lo hice en vivo. Qué bueno. Pedro, te propongo hacer una pequeña pausa. No? ¿Te parece bien? Me parece bien. A los amigos bien. televidentes no se muevan, que seguimos conversando con este gran locutor y presentador de nuestra radio y televisión cubana. Si yo les dijera que recordar es volver a vivir, ¿en quiénes ustedes piensan? Pues sí. Tengo el placer de contar con nuestra querida Raquel Mayedo. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes a ustedes. Gracias por visitarnos aquí en el set de trabajo. Estamos a punto de comenzar a recordar. A puntito de comenzar. Esto es un espacio del programa Entre tú y yo te ve por dentro y que siempre les ofrece a ese público que tanto nos quiere, que tanto nos sigue, el conocimiento de saber cómo es el contenido tras cámaras. Pero en tu caso, Raquel, ¿qué te ha ofrecido a ti como conductora, como locutora, como profesional este espacio de Contra el Olvido? Me ha ofrecido todo, o casi todo. Contra el Olvido llegó en un momento en mi vida en que había terminado un proyecto realmente muy grande y este era un proyecto sobre lo pequeño, en el sentido que va a aspectos muy particulares de cubanos y de cubanas, y es su recuerdo, pero el recuerdo a través de las imágenes de la televisión. Tenemos la suerte de contar con unos excelentes archivos, tenemos la suerte también de contar con una de las televisoras más importantes de América, me atrevo a decir de América Latina, y me atrevo a hablar que nuestra televisión y nuestros archivos, todo lo que ha hecho la televisión cubana desde su fundación, es una de las televisiones más importantes de Iberoamérica, y con eso cuenta nuestro programa y de ahí vamos sacando imágenes, no solamente de dramatizados, sino de musicales, del humor. Y
devolviendo a las personas recuerdos, pero tal y como fue, porque una cosa es lo que las personas recuerdan y otra es la realidad. Como dice Gabriel García Márquez, la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Y Contra el Olvido tiene eso, que la recuerdas exactamente como fue. Y ahí dices, no fue tanto lo que le dijo Paulo FG a fulano, no era tanto. Ay, pero mira ese humorístico, qué bueno era, y era del 80. Y entonces es hermoso, tenemos muchos cómplices, no solamente en nuestro país, sino también en otras partes del mundo, donde residen muchos otros cubanos y cubanas y también extranjeros que les gusta Contra el Olvido porque se transmite por Cubavisión y Cubavisión Internacional. Es un programa que sin duda alguna le brinda al televidente esa oportunidad de volver a vivir y eso se agradece mucho. Muchísimas gracias, Raquel. Esto ha sido Entre tú y yo. Reitero las buenas tardes y la bienvenida Entre tú y yo. Seguimos conversando con el gran locutor y presentador Pedro Martínez Arcos. Bueno, ya estuvimos en la primera parte conociendo un poco de su niñez, de su trayectoria, de cómo llegó a los medios y sobre todo a la radio en Santi Spíritus. Me comentabas en un momento lo difícil, por lo familiar que eres, esa separación de los padres, que quizás en ese momento ellos no lo entendieron, a ti también te costó. ¿Cuál fue esa oportunidad que te dio la capital? Si fue para la capital donde fuiste primeramente cuando te separaste de ellos, ¿cuál fue esa propuesta laboral? ¿Cómo fue ese momento familiar, difícil? Si estás en la actualidad junto a ellos. Fue difícil y sigue siendo difícil. Porque siguen separados. El estar lejos de la familia siempre es difícil. Estamos separados y juntos, ¿no? Ellos están por temporadas conmigo aquí. Yo, evidentemente, voy con mucha frecuencia a Santi Spíritus. Sí, yo en un momento pensé que era necesario salir a buscar nuevos horizontes. Ya había estado desde muy niño en la radio, tenía ya ambiciones profesionales que tenía que, ir saldando. Y decidí venir a La Habana un día. Vine a La Habana casi sin conocer a nadie. Y decidí venir. Era desarraigarse, era romper con todo, cuando ya yo tenía una carrera bien encaminada. Y vine. Donde primero estuve en La Habana cuando llegué fue en Radio Reloj. Y es una cosa muy graciosa. Yo subí a Radio Reloj, me hicieron un examen y me dijeron, bueno, ¿tú sabes leer? Y yo lo pensé, digo, fui modesto, digo, bueno, eso yo lo sé, que sé leer. Todos sabemos leer. Pero tienes que aprender de la revista semanal. La revista semanal de Radio Reloj tiene sus características. Y comencé a aprenderme la revista semanal, que era aprender con el xilófono, sabes que tiene el xilófono y todo lo demás. Y en medio de aquel aprendizaje en la revista semanal, me encontré con el director de Haciendo Radio, que en aquel momento era Luis Morlote, que ya nos conocíamos desde hacía muchísimos años por la Asociación Hermanos 6 y todo lo demás. Y me dijo, ¿tú qué haces? ¿Estás de visita en La Habana? Digo, no, yo vine. ¿Pero viniste a quedarte? Digo, sí, yo vine, bueno, es la intención, quedarme. Y me propone Haciendo Radio. Me propone la redacción cultural de Haciendo Radio. En Haciendo Radio tiene la característica de que tú redactas tu información, era un reto para mí, y tú la lees también. Casi periodismo. Exactamente. Y yo comencé a redactar las culturales como hace el deporte, como hacen las internacionales, y comencé a leerlo. Y así comencé en La Habana. En Radio Rebelde, en Haciendo Radio, que también era otro reto y un privilegio, y en Radio Taíno comencé. En aquel momento comencé en Radio Taíno a sustituir a Marino Luzardo en A Buena Hora, el programa del mediodía de Radio Taíno. Ese fue el inicio. Y luego comenzaron a aparecer otras propuestas, pero en Haciendo Radio estuve durante 16 años, levantándome todos los días a las 3 o a las 4 de la madrugada. Pero Haciendo Radio es un programa que implica mucha responsabilidad, mucha entrega, pero que es un privilegio pertenecer a ese escuela colectivo. también. Es una escuela también. Y me enseñó también a ser un poco más periodista. Ese fue el inicio en La Habana. Y la parte de dirección, porque tengo entendido que también has dirigido programas de radio. Exactamente. Ya yo venía de Santi Spíritus preparado, había hecho una habilitación, sabes que hay que hacer una habilitación y todo lo demás, y evaluado también. Y ya cuando llegué aquí a La Habana también se dio la posibilidad de Radio Taíno de ser el sustituto del espacio de mañana y comencé en eso. Y luego con el tiempo fui dirigiendo otras cosas y terminé siendo el director general de Haciendo Radio cuando me fui de Haciendo Radio, hace ya un año y un poco
atrás. ¿Y qué tiempo estuviste dirigiendo el programa? En Haciendo Radio, un año y un poco. Fue una excelente experiencia también y una responsabilidad. Haciendo Radio es una responsabilidad por todo lo que implica el espacio, que es el primer y mayor informativo de la radio, que son 4 horas de transmisiones, que tiene siempre las primeras informaciones, las noticias frescas del día y por toda la información que transmite Haciendo Radio. Y ahora, bueno, pues ahora como locutor en la revista Sí, donde he estado también durante muchos años. ¿Y cómo llega? Ya me estuviste comentando que te ha tocado seguir los pasos de Marino en la radio y te ha tocado también en la televisión. Exactamente. ¿Cómo llega esa propuesta de Odalis? ¿Fue Odalis quien te propuso? Sí, fue Odalis y fue el propio Marino también. Yo fui un día como invitado al programa. Y cuando se acabó, Odalis me dijo, ¿no te gustaría? ¿Y él lo hacía alguien o no había nadie sustituto? No. Yo he sido el único sustituto de Marino en el espacio. No ha habido otro por Marino. Y yo le dije, yo nunca había hecho nada en la televisión. O sea, cuando yo me senté por primera vez Al Mediodía, me estaba sentando por primera vez frente a una cámara de televisión. ¿No lo habías hecho nunca? No, nunca. Y menos en vivo. Y menos en vivo. Yo jamás había hecho nada en la televisión. En Santi Espíritus no hice nada en la televisión. Solo en la radio. Y dije, bueno, está bien, si tú me das un voto de confianza, y luego fue gestándose, no fue un proceso de inmediato, o sea, fue un proceso en el que fuimos poniéndonos de acuerdo hasta que un día Marino me dijo, ya, hoy lo vas a hacer. ¿Y cómo fue esa primera Y así, vez? no, aquella primera vez, yo no sé si hice o deshice el programa, porque ya te decía, yo nunca había estado frente a una cámara de televisión. Imagínate frente a 3 cámaras que tenía allí. Y exacto, y todo lo que lleva. el chicharito acá, exacto, dándote información, un programa en vivo. y todo lo que conlleva. Ha sido un proceso también de aprendizaje. A mí me ha gustado imponerme retos en la vida. Creo que si no te vas imponiendo retos, pues no avanzas. Tienes que ir pensando en avanzar e ir conociendo, digamos, otros elementos de la vida. No te puedes quedar, yo no me podía quedar solo en la radio, tenía que vivir esa experiencia también, aunque básicamente soy un locutor de la radio. Pero ha sido una muy bonita experiencia. Ya son unos cuantos años, ya casi 13 años en Al Mediodía, sustituyendo a Marino. Has madurado. Marino ha confiado mucho en mí, Sí. el colectivo ha confiado mucho en mí y además el colectivo de Al Mediodía es también mi colectivo. Me siento parte del colectivo, aunque no siempre estoy en el programa. A veces alternando, a veces difícil, porque cuando hacía Haciendo Radio, a veces me levantaba a las 4 de la madrugada, me quedaba a las 9 de la mañana en Radio Rebelde, asumía Al Mediodía y me quedaba para hacer la revista Sí. O sea que era todo un día en Una jornada. la radio y la televisión, era todo un día, era muy fuerte porque te agotaba mucho, pero lo disfruto. ¿Y cómo lo llevas con el público, con esa gran responsabilidad de sustituir a alguien que está querido como presentador, como Ha es sido Marino difícil. Losanto, que aprovechamos también y le mandamos un inmenso abrazo, sabe que se le quiere y se le admira muchísimo? Una persona tan popular, un poco me pasó a mí cuando asumí la presentación de este programa. Es difícil. Es difícil, porque lamentablemente la gente se pasa la vida comparando. Sí, claro. No todo el mundo. Y no todo el mundo es igual. Somos diferentes, hablamos diferentes, nos expresamos diferente y ha sido difícil, pero sobre todo he recibido el cariño de mucha gente, pero he recibido también momentos muy crueles, porque la gente a veces suele ser cruel y eso no es un secreto para nadie. Recibes ataques y a veces por gusto. Sin necesidad. Sin necesidad. Pero sobre todo he recibido el cariño de mucha gente. Yo he respetado mucho la impronta de Marino y el estilo del programa. Desde el estilo del programa y desde la característica de Marino he querido ser yo, porque además imitar no funciona. Claro. Uno tiene que ser siempre original, ponerle tu impronta, imponerle tu estilo, respetando el programa. Y así ha sido. Así ha sido. Yo he sido muy respetuoso con todo lo que tiene que ver con Al Mediodía. Y creo que eso lo recibe mucha gente también, aunque hay otros que no lo reciben. Pero a eso también mi cariño y mi respeto, porque creo que el público debe ser siempre respetado, te quiera o no. Respetado y respetuoso. Y respetuoso también. Y entonces yo he sido muy respetuoso con la gente. Pero sobre todo recibo muchas manifestaciones de cariño de las personas en la calle. Y ciertamente... Y es una gran mayoría. Y además, la gente a veces te hace una crítica que puede ser constructiva. Y eso te viene bien. Claro. Eso te viene bien. Y con Babi, porque Babi también lleva muchos años en el programa. Exacto. Existe una buena química entre nosotros y eso se nota.
Hemos trabajado juntos en otros espacios. De hecho, Babi y yo hicimos juntos un programa en Radio Taíno que se escribió para nosotros durante un buen tiempo. Es decir, que antes de estar en Al Mediodía, ya teníamos relaciones entre nosotros. No fue que yo caí un día en Al Mediodía, no, ya había una comunicación entre nosotros desde hacía mucho tiempo. Y ya te digo, debe primar el respeto. Y yo los admiro mucho a Babi y a Marino y a todo el colectivo de Al Mediodía. Por eso existe con nosotros tan buena comunicación, existe tan buena química, existe mucho cariño. Somos amigos también más allá de las cámaras. Qué bueno, te propongo hacer otra pausa y enseguida seguimos conversando contigo. No se mueva. Hoy TV por Dentro les está ofreciendo la posibilidad de conocer cómo se hace